A ver, imagina esta situación. Estás de arquitecta cloud en una fintech de estas nuevas, flamante. Entra el CEO en la sala con una energía que podría, no sé, alimentar un centro de datos pequeño. Y te dice, necesito que nuestra plataforma de trading sea la más rápida. Cada microsegundo cuenta. Y a los pocos minutos entra la CTO con esa mirada de quien ha visto caerse demasiados sistemas a las 3 de la mañana y te suelta. Me da igual la velocidad si no es a prueba de balas. Si esto se cae un minuto, nos arruinamos. Y justo ahí, justo en la intersección de esas dos peticiones, que son, vamos, una declaración de guerra a nivel de infraestructura, es donde empieza el trabajo de verdad. Totalmente. No está en el código ni en el algoritmo. Está en una decisión que el 90% de la gente ignora. ¿Dónde demonios van a vivir físicamente tus máquinas virtuales? Exacto. Porque solemos pensar en la nube como algo abstracto, ¿no? Como un plano etéreo donde los servidores flotan felices. Sí, Pero la realidad es mucho más mundana. Son ordenadores, en racks, en edificios, con problemas de aire acondicionado y con operarios que a veces se tropiezan con los cables. Que también pasa. Hoy vamos a analizar a fondo una herramienta de AWS que nos obliga a mirar esa realidad física. Los grupos de colocación o placement groups. La misión es entender cómo esta única elección puede contentar tanto al CEO sediento de velocidad como a la CTO paranoica con la estabilidad. Es que esa es la clave. Los placement groups son la palanca que te permite negociar con la física. Te dan el poder de decirle a AWS, mira, para esto necesito que mis servidores sean vecinos de rellano que casi se puedan pasar el azúcar por la ventana de la CPU. Me gusta la imagen. O al contrario, para esto otro necesito que cada servidor viva en un código postal distinto, por si cae un meteorito o una retroexcavadora, que es más probable. Es la diferencia entre ser un mero inquilino de la nube y ser el arquitecto que diseña el edificio. ¿De acuerdo? Pues empecemos a diseñar ese edificio. Las notas que tenemos aquí lo dividen en 3 estrategias. Vamos con la del CEO. Velocidad, velocidad y más velocidad. El tipo cluster. El artículo usa la analogía de un equipo de boxes de Fórmula 1. Es muy visual, me gusta. sí, es una buena forma de empezar a verlo, pero la analogía se queda un poco corta en un aspecto crucial. A ver, En la F1, si un mecánico ve que una tuerca falla, puede gritar y parar todo. En un centro de datos, un fallo de hardware en un rack es instantáneo. y catastrófico. No hay tiempo de reacción. O sea que, Un grupo clúster es pedirle a AWS que meta todas tus instancias en el mismo coche de carreras, todas juntas, en el mismo rack, compartiendo la misma fuente de alimentación y la misma red. poner todos los huevos en la misma cesta de altísima velocidad. Vale. ¿Y qué tipo de aplicaciones justifican asumir un riesgo así? En el caso de la fintech, supongo que el motor de trading, ¿no? Sin duda. Y piensa en cualquier cosa de computación de alto rendimiento, lo que se llama HPC. Simulaciones de fluidos, plegamiento de proteínas, genomas. Entiendo. Son tareas donde miles de nodos están todo el día chismorreando entre ellos con un intercambio de datos masivo. Si están lejos, la latencia de la red es el cuello de botella. Te pasas más tiempo esperando que calculando. Claro. Con un grupo clúster buscas una latencia de microsegundos, de un solo dígito, y un ancho de banda que puede llegar a 100 gigabits por segundo. Es la élite. Vale, el beneficio es brutal. El rendimiento de red se parece más a la comunicación dentro de un mismo servidor que a una red normal. Pero el riesgo. Si ese rack se queda sin luz o la tarjeta de red principal dice hasta luego, no es que pierdas una instancia, No, pierdes toda la aplicación. de golpe. Todo. El castillo de naipes se viene abajo por completo. Y sin avisar. Es un pacto con el diablo del rendimiento, ¿sabes? Sacrificas la resiliencia de forma consciente a cambio de una velocidad que no tienes de otra manera. O sea que es una herramienta de precisión. Totalmente. Usar un clúster para una web corporativa es como usar un Fórmula 1 para ir a comprar el pan. Espectacularmente ineficiente y muy peligroso. La idea de que todo se derrumbe a la vez es aterradora. Me pongo en la piel de nuestra CTO ficticia y ya estoy sudando frío. ¿Qué herramientas te da AWS si tu prioridad es justo la contraria? Si quieres un búnker. Aquí es donde cambiamos de estrategia por completo. Y le pedimos a AWS que abrace la paranoia. Nos vamos al polo opuesto. Los grupos de tipo spread. ¿Dispersar? Exacto. La estrategia aquí no es juntar, sino dispersar. Le estás diciendo a AWS, quiero que cada una de estas instancias esté en una pieza de hardware distinta, cada una en su propio rack, con su propia alimentación y su propia red.
La analogía de las fuentes es como sentar a invitados VIP en mesas separadas en una gala. Si en una mesa se cae el vino, el desastre queda ahí contenido. Eso es. Esto suena a la opción por defecto para cualquier base de datos o aplicación de misión crítica. Absolutamente. Es la base de la alta disponibilidad dentro de una misma zona de disponibilidad. Si un rack entero se apaga, solo pierdes una instancia. Si tienes un clúster de base de datos, pues el sistema conmuta a otro nodo y la aplicación sigue viva. El servicio no se interrumpe. Exacto. Quizás con una pequeña degradación, pero siga funcionando. Pero claro, esta estrategia del búnker individual tiene una letra pequeña muy, muy importante. Siempre la hay. Supongo que no puedes tener infinitas búnkeres. Exacto. Y la limitación es, para muchos, sorprendentemente restrictiva. AWS solo te permite un máximo de 7 instancias por zona de disponibilidad dentro de un grupo spread. Un momento. ¿Solo 7? Eso parece poquísimo. Si tengo una aplicación que necesita escalar a, no sé, 10 servidores web, la estrategia spread ya no me sirve. No directamente. Y aquí es donde esa limitación deja de ser un número y se convierte en una bifurcación crítica en tu arquitectura. Si necesitas un octavo nodo, no puedes añadirlo y ya está. Tienes que rediseñar. ¿Cómo? Pues quizá creando un segundo grupo spread. O lo que es más común, empezar a distribuir tu aplicación entre múltiples zonas de disponibilidad mucho antes de lo que pensabas. Lo que, por supuesto, introduce más complejidad y más coste. La latencia entre zonas de disponibilidad es mayor, hay que gestionar el tráfico entre ellas. Vaya, que ese límite de 7 te obliga a tomar decisiones de arquitectura mucho más serias. Tiene un efecto dominó, sí, en el coste y la complejidad. Pero ese límite protege la promesa de AWS de garantizarte una separación física real. No es un número al azar, ¿sabes? Es un reflejo de las limitaciones de su hardware. Te dicen, te garantizo 7 islas seguras. Si quieres más, tenemos que hablar de archipiélagos. Vale, esto se pone interesante. Hemos visto los dos extremos, el velocista suicida con el grupo Cluster, que lo apuesta todo al rendimiento, y el superviviente paranoico con el spread, que construye 7 búnkeres. Me pregunto si existe un término medio. ¿Hay forma de no hacer una apuesta tan radical? La hay. Y es probablemente la estrategia más elegante y a la vez la más incomprendida de las tres. Los grupos de tipo partition. Aquí es donde AWS te ofrece una navaja suiza. Ni todo junto, ni todo separado. Agrupado, pero con tabiques. Exacto. La metáfora del artículo es la de un almacén dividido en secciones, cada una con su cuadro eléctrico. Si salta la luz en una, las demás siguen. ¿Y cómo se traduce eso a servidores en un rack? Pues AWS te permite definir un número de particiones. Imagina que le pides 5. AWS crea 5 grupos lógicos de instancias. Cada partición tendrá una o más de tus instancias. Y lo crucial es que cada partición se ejecuta en su propio conjunto de racks, aislada del hardware de las otras. Ah, vale. Así que si falla un rack, solo se lleva por delante las instancias de una de tus 5 particiones. Las otras 4 ni se enteran. Entiendo. Consigues aislamiento de fallos a nivel de rack, que es mucho mejor que el todo o nada del clúster, pero no estás limitada a solo 7 instancias como en el spread. Pero, un momento. Dime. Si una aplicación como Cassandra o Kafka ya está diseñada para ser resiliente y replicar datos, ¿por qué necesita que yo le diga cuáles son las particiones? ¿No podría descubrirlo ella sola? Esa es una pregunta fantástica, porque va al núcleo de la relación entre la infraestructura y el software. Cassandra es muy lista, sí. Sabe que tiene que distribuir las 3 réplicas de un dato. Pero, ¿cómo sabe que es un sitio diferente? Claro. Desde su punto de vista, sin ayuda, todas las instancias en una zona de disponibilidad son iguales. Podría, por pura mala suerte, colocar las 3 réplicas en 3 servidores distintos que resulta que están todos en el mismo rack. Y si ese rack falla, a pesar de la inteligencia de Cassandra, pierdes todos los datos. Exactamente. Los grupos de partition son la forma en que la infraestructura le susurra al software cómo es el mundo físico. AWS le da a Cassandra visibilidad sobre la topología de los racks. Le da un mapa. Eso es, Cassandra puede preguntar, oye, ¿en qué partición vive este nodo? Y al saberlo, puede tomar una decisión de verdad inteligente. Vale, réplica 1 a la partición 1, réplica 2 a la partición 2 y réplica 3 a la partición 3. Ahora sí tienes resiliencia real, es una simbiosis. Entonces es el eslabón perdido que permite a las aplicaciones distribuidas, conscientes de la topología, aprovechar la infraestructura.
Esto parece ideal para cualquier sistema distribuido a gran escala. Un caso de uso perfecto. Piensa en una plataforma de e-commerce en Black Friday. Podrías tener la base de datos de carritos en un grupo partition. El servicio de pagos, que necesita latencia mínima con el motor de fraude, en un clúster. Y los servidores web en un spread distribuido en varias zonas. Usas cada herramienta para lo que es. Toda esta complejidad estratégica, me imagino que ponerlo en marcha debe de ser un dolor de cabeza, lleno de archivos de configuración. Pues aquí viene la ironía. Toda esta discusión sobre arquitectura, riesgos, alta disponibilidad, se reduce, en la práctica, a un solo parámetro en una línea de comandos. No me digas. Te lo digo, la dificultad no está en la ejecución, está en saber qué palabra elegir. Al crear el grupo, le pasas una bandera, Strately, y eliges Cluster, Spread o Partition. La complejidad no está en el cómo, está en el por qué. Me encanta esa paradoja de nuestro sector. Horas de reuniones de arquitectura para decidir una palabra en un script. Tal cual. Ahora, una vez elegida la palabra mágica, las fuentes insisten en varias buenas prácticas. La primera parece obvia, pero supongo que se olvida. Los placement groups solo operan dentro de una zona de disponibilidad. Y es crucial no olvidarlo. Un grupo partition te protege de la caída de un rack, pero no de la caída de todo el centro de datos. Recuerdo un cliente que tenía una latencia inexplicable entre microservicios. Pasamos semanas revisando código, métricas, de todo. ¿Y qué era? El problema al final era que las instancias, lanzadas sin un grupo de colocación, habían aterrizado por puro azar en extremos opuestos del mismo centro de datos. Creamos un clúster, relanzamos, y en 5 minutos la latencia no solo bajó, desapareció. Vaya lección. Una lección de humildad, sí. A veces no es el código, es la física. Una gran lección. La segunda buena práctica que mencionan es monitorizar. Verificar que lo que has pedido es lo que tienes. Supongo que AWS no siempre puede cumplir tus deseos. AWS hace un esfuerzo de mejor voluntad, que en lenguaje de la nube significa lo intentamos, pero no lo garantizamos. Claro. Si pides lanzar una instancia muy grande, en un clúster ya muy lleno, puede que no haya hueco. Y la petición falla. Tienes que tener lógica de reintento o alarmas para eso. Y después, medir. Hacer benchmarks para confirmar que tienes esa latencia de microsegundos por la que estás pagando con un mayor riesgo. No te fíes. Verifica. Y la tercera práctica es, básicamente, el resumen de todo esto. No hay una bala de plata. La elección depende de la aplicación. Es un equilibrio constante. Es una decisión de arquitectura con mayúsculas. No es una casilla que marcas al final. Requiere entender el negocio, las promesas a los usuarios y traducirlas a una topología física. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran idea, ¿cuál sería? Para mí, es que la próxima vez que alguien vaya a desplegar instancias, tiene que hacer una pausa antes de darle al botón de lanzar. Totalmente. Donde quiero que viva esto y por qué. Exacto. Es dejar de tratar la ubicación como un detalle aleatorio y empezar a tratarla como lo que es, una decisión de diseño fundamental. Dominar estas 3 estrategias te permite exprimir el rendimiento, blindar la disponibilidad y optimizar costes de una forma increíblemente tangible. Es el paso de ser... Es el paso que te lleva de ser un simple usuario de la nube a ser un arquitecto consciente de los cimientos sobre los que construye. Me gusta esa distinción, de usuaria a arquitecta. Y con eso creo que tenemos un buen mapa. Pero antes de terminar, me queda una reflexión. Hablamos todo el tiempo de la nube, del serverless, de la abstracción, como si el objetivo final fuera no tener que pensar nunca más en el metal. Parece la dirección en la que va toda la industria, sí. Pero este análisis de los placement groups nos dice justo lo contrario, nos recuerda, de un bofetón, que al final todo se reduce a la física, a la distancia entre 2 procesadores, a la fiabilidad de una fuente de alimentación, a los cables en una sala fría. Quizás el siguiente gran salto no sea una capa más de abstracción que nos aleje de la realidad física, sino herramientas que nos den un control aún más preciso y consciente sobre ella. Es una idea potente, sí. En lugar de esconder la física, exponerla de forma controlada para que los arquitectos puedan manipularla a su favor. Convertir las limitaciones en una ventaja competitiva. Ahí está. Justo eso. Una idea para darle una vuelta. Y para quien se haya quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones,
Todo lo que hemos destripado hoy sale de un artículo completísimo en el blog de Nivel Epsilon. El enlace directo está en la descripción de este programa. Pásense por nivelepsilon.com, que merece mucho la pena.